A 20 años del reinicio del proceso de juzgamiento. Carolina Barsky, los juicios de lesa humanidad son un enorme patrimonio democrático. Entrevista con la abogada que lideró el equipo jurídico del CELS que logró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad e intervino en el juicio contra el turco Julián. Luciana Bertoya. El 28 de junio de 2006, Julio Simón, más conocido como el turco Julián, ingresó con las esposas a la sala de Comodoro Pi para ser juzgado por los secuestros de José Liborio Poblete y Gertrudis Lazic y la apropiación de su hijita, Claudia Victoria. Ese caso había servido un año antes para que la Corte Suprema dictara la inconstitucionalidad de las leyes que impedían el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado. Simón se convirtió en el primer condenado en este proceso que lleva 2 décadas y en el que 1.245 personas fueron halladas culpables de haber cometido crímenes contra la humanidad. Carolina Barsky lideró el equipo jurídico del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, que logró el fallo de la Corte e intervino en ese primer juicio. En una charla con página/12, hizo un balance sobre aquellos días, lo logrado y todo lo que falta. ¿Qué significó haber llegado a ese juicio? La declaración de inconstitucionalidad de la Corte fue el 14 de junio de 2005 y un año más tarde logramos unificar 2 causas, la de la apropiación y la del secuestro de José Poblete y Gertrudis Lazic. Valió la pena esperar esa unificación porque permitía mostrar el planteo original que hacíamos sobre la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que esas leyes permitían la impunidad por un lado y la persecución por el otro. Fue una experiencia muy interdisciplinaria y muy intergeneracional. De ese juicio surgió otra enseñanza importante. Uno de los jueces se descompuso cuando iba a empezar el debate y ahí planteamos la necesidad de que hubiera un cuarto juez en los juicios. Antes no se usaba esa figura. Después comenzó a pedirse justamente para evitar que un debate se cayera si uno de los integrantes del tribunal no podía continuar. Simón hablaba en la televisión, pero no habló en el juicio. ¿Cómo impactó su presencia en la sala de audiencias? A mí me impresionó verlo entrar a la sala de audiencias. Era un personaje muy oscuro. No hablaba. Cuando empezaron a leer la acusación se lo veía tranquilo, pero, a medida que avanzaba la lectura, comenzó a frotarse las manos y se lo veía incómodo cuando aparecían referencias al terrorismo de Estado, a las torturas. Apenas empezó el debate proyectaron la entrevista que le había hecho Talanock en Vastega. También eso era novedoso para el tribunal, la pantalla en la sala. En esa entrevista él decía que había participado de la Guerra Sucia y, cuando le preguntaban si lo volvería a hacer, respondía, si la cosa está planteada así exactamente, yo lo volvería a hacer. Nunca declaró ante el tribunal. Asistió a las primeras audiencias. Más tarde pidió permanecer en una sala contigua. ¿Cuál fue el impacto de escuchar a los sobrevivientes? ¿Dirías que eran testimonios distintos de los de 1985? Para mí, las cuestiones de violencia sexual surgieron con mucha más fuerza en estos testimonios. Encontré relatos mucho menos restringidos que en los años 80, más completos, porque podían incluir padecimientos propios. Había referencias a Simón, a José Poblete y Gertrudis Lazic, pero también descripciones de las condiciones de detención, de higiene, de alimentación y de la violencia sexual. Permitían recordar a compañeros y compañeras, identificar represores. Eran relatos que por momentos no seguían un orden cronológico, pero que sorprendían mucho a los jueces por lo tremendos que eran. La previa del juicio fue muy movilizante para familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos. Era la posibilidad de volver a declarar después del juicio a las juntas, que había sido la última instancia pública en la que muchos habían podido contar lo que les había pasado. Como abogadas y abogados, buscábamos mecanismos para acompañar esa situación. Por eso fue tan importante el trabajo interdisciplinario. Mientras un equipo trabajaba en preparar los testimonios y analizar la prueba, el equipo de salud mental del CELS, con Laura Conte a la cabeza, acompañaba a los testigos y a los familiares para elaborar qué implicaba volver a declarar después de tantos años. Ese acompañamiento luego se transformó en una política de Estado. Una cuestión que remarcaron los propios jueces en la sentencia era el sadismo o el antisemitismo de Simón. Simón era particularmente violento. Tenía un sadismo muy marcado, un antisemitismo permanente. Discriminaba a los detenidos por cualquier motivo. Era un grupo en el que había personas con discapacidad.
Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.